¿Quién fue el último superviviente del Imperio Romano de Occidente? Esta es una pregunta que al principio parece muy fácil. Es evidente que el reino de Siagrius fue el último estado romano remanente del antiguo Imperio Romano Occidental, porque Siagrius fue el último gobernante romano legítimo en el oeste, y por lo tanto, con la caída de su dominio, así cayó el último faro de Roma en Europa, este último faro de luz en medio de la creciente oscuridad de los reinos bárbaros. O al menos esa es la imagen que uno podría obtener al mirar los antiguos mapas de Europa Occidental y al leer los relatos de los historiadores antiguos. Pero hemos descubierto que la realidad es mucho más compleja de lo que nos gustaría que fuera, y que podemos encontrar algunos restos romanos ocultos en lugares que inicialmente no habríamos sospechado. La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano es posiblemente la caída más compleja de un imperio en la historia humana. Rara vez, un imperio cayó tan lentamente en tantos lugares diferentes a lo largo de tantos siglos diferentes. Hemos encontrado ahora en innumerables videos que es casi imposible encontrar el último estado romano. En el este, los candidatos son claramente la caída de Estambul en 1453, pero también el imperio de Trebisonda, el despotado de Epiro o el principado de Teodoro, quienes sobrevivieron algunas décadas más que la propia Estambul, como estados del antiguo Imperio Romano en el este. La historia del oeste también es compleja. El reino de Julio Napos en Dalmacia sobrevivió unos años más que el Estado romano occidental, y el reino de Siagrius cayó 10 años después de que Odoacer asumiera el poder en Italia. Pero encontramos en este video aquí que si no tomamos estrictamente solo a los últimos gobernantes romanos legítimos como medida, entonces de repente es mucho más complicado decir cuál fue el último estado romano occidental. Ahora de repente, también podríamos decir que en realidad los reinos de Odoacer y luego de Teodorico representaban verdaderos estados romanos, ya que todos los cargos administrativos y civiles se dejaron intactos, y el idioma, la cultura, los edificios y la infraestructura se dejaron absolutamente sin cambios desde las últimas décadas del Imperio Romano Occidental. Por lo tanto, hubo una continuidad cultural absoluta. Podríamos decir que el Imperio Romano Occidental cayó en el 550 después de Cristo, con la destrucción del reino austrogótico, porque era un verdadero sucesor del antiguo Imperio Romano en Occidente, en todo menos en nombre. Sin embargo, encontramos en este video aquí que algunos de los antiguos reinos bereberes también merecían ser llamados romanos, y que podríamos incluso argumentar que algunos de esos reinos romano-bereberes, que en realidad sobrevivieron hasta alrededor del año 700, eran verdaderos sucesores del Imperio Romano de Occidente, ya que las costumbres y tradiciones romanas continuaron mucho tiempo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Si tomamos así la continuidad de las costumbres, los cargos, el estilo de vida, el idioma y cosas similares como medida, entonces de repente se vuelve mucho más difícil decir cuál fue realmente el último estado del Imperio Romano de Occidente. Pero además de estos posibles vestigios del Imperio Romano de Occidente, hay otro que podría haber sobrevivido mucho más tiempo incluso que los reinos romano-bereberes, y lo encontramos en un lugar donde menos lo hubiéramos sospechado, ya que esa parte del Imperio Romano en el oeste fue una de las primeras en ser abandonada por Roma, es decir, en la Britania romana. Britania fue abandonada completamente por los romanos en el año 407 después de Cristo, como resultado directo de la invasión de Galia después del 31 de diciembre del 406 después de Cristo. En ese año, la frontera del Rin fue violada, y aunque los foederati francos tuvieron éxito al principio en repeler a los invasores, simplemente eran demasiados, sobrepasaron las defensas y saquearon ciudades en Galia. Stilicho, el protector del oeste, estuvo ocupado hasta agosto de 406 con la defensa de Italia, y por lo tanto, las tropas en Reino Unido se rebelaron cuando las noticias de la devastación de Galia les llegaron. Por lo tanto, una serie de nuevos emperadores fueron proclamados por las tropas, y finalmente en 407, después de Cristo, el usurpador Constantino III dejó Reino Unido y se llevó consigo todas las tropas romanas restantes y se dirigió a Galia. Podríamos considerar este el final de la Reino Unido romana, pero en realidad, el Imperio Occidental nunca lo vio de esa manera. Sí, se abandonó el control militar de Reino Unido, pero los posteriores emperadores romanos occidentales siempre se referían a Reino Unido como si todavía perteneciera al Imperio Romano. Y efectivamente, la evidencia arqueológica muestra que hasta el 450 después de Cristo, la vida romana continuó bastante sin cambios en Britania. Los ricos terratenientes vivían en sus lujosas fincas como si nada hubiera pasado.
La vida romana siguió bastante igual por varias décadas tras la partida del ejército romano. Fue solo después de los años 450 que las invasiones anglosajonas comenzarían en serio, y que los romano-británicos ahora tendrían que fortificarse en los antiguos fuertes romanos, y que muchos asentamientos romanos y las grandes propiedades de tierra fueron abandonados y comenzaron a caer en ruinas. Hice un video sobre el estado de la ciudad de Londres algunas décadas después de la retirada de las tropas romanas. Y si eres un nerd de Roma como yo, entonces seguramente te encantarán los anillos maravillosamente detallados y hechos a mano y otros accesorios romanos de la tienda Senatus Populusque Romanus. Estos chicos hacen artículos realmente increíbles, cuidadosamente hechos a mano, y seguramente encontrarás algo en su tienda. Enlace en la descripción. E incluso hacen el único y oficial anillo del canal Majorianus, que puedes pedir en bronce e incluso en plata para honrar el legado del emperador Majoriano. Creo que Majoriano estaría orgulloso si lo viera. Con el código Majoriano incluso obtienes un 10% de descuento en cada uno de sus artículos, así que ve y echa un vistazo a su increíble tienda. Ahora puedes solicitar productos de Majorianus, tazas o camisetas en mi página oficial de mercancía, a la que también enlazo en la descripción, claro. Julio Valerio Majoriano estaría sorprendido al ver toda esta mercancía, y Riquema estaría súper celoso porque no recibe ni un solo artículo. Cosas asombrosas, ve y mira. Curiosamente, en la actual Reino Unido, al oeste de Reino Unido, los romanos se habían retirado unos 20 años antes de la usurpación de Constantino III. En esos años, Magnus Maximus se había proclamado nuevo emperador de los romanos y se había llevado consigo una gran parte de las fuerzas militares en lo que hoy es Reino Unido. En aquellos días, esa región se había romanizado durante el transcurso de 300 años de ocupación romana. Después de la retirada de las tropas romanas, esta área quedó a su suerte para defenderse. Fue en el año 383 después de Cristo que Magnus Maximus abandonó la isla. Pero en esos años, llegó alguien a Reino Unido, llamado en la historia Britonum Padarn Beisruth Aptegit, que puede traducirse como Paternus de la túnica escarlata, hijo de Tegit. Túnica escarlata indica un alto rango militar romano, así que podría haber sido un oficial en el ejército romano, estacionado en el norte de Reino Unido por Magnus Maximus. O podría haber sido un jefe germánico, a quien se le otorgó un rango militar romano, así habiendo sido hecho foederati del imperio. Es probable que luchó por el imperio romano occidental, sea cual sea el caso, y fue parte de sus legiones. Después de la retirada de Maximus y sus tropas, el mando de Padarn en el norte de Reino Unido cerca del muro de Adriano duró algunas décadas más, y luego fue continuado por su hijo Aedirn, que se deriva del romano Aeternus. Aedirn tuvo un hijo llamado Cuneda en la historia Britonum, quien aún defendía el área al sur del muro de Adriano contra las invasiones de los pictos, a finales del 300 o inicios del 400 después de Cristo. En Reino Unido, mientras tanto, la retirada completa de todas las tropas romanas lo había dejado indefenso contra las incursiones de los saqueadores de Irlanda y la isla de Man, por razones no del todo claras. Cuneda, sus hijos y todo su séquito se trasladaron al norte de Reino Unido, donde lucharon contra estos saqueadores y devolvieron el área bajo el control romano-británico. O lo que no está claro, en realidad podrían haber sido simplemente oportunistas ellos mismos, que querían tomar el control de esta área indefensa. Entonces Cuneda, descendiente de Aedirn y Padarn, estableció un dominio allí y se convirtió en el primer gobernante de este reino romano-británico, que llegó a ser conocido como el Reino de Gwynedd. Sin embargo, es probable que este área tuviera un nombre completamente diferente en aquel entonces. Probablemente todavía con su nombre romano de Reino Unido o Norvalia. El nombre Gwynedd, de origen irlandés, probablemente evolucionó después de que se estableció ese reino. Cuneda reinó durante mucho tiempo, hasta alrededor del 440 después de Cristo, y murió tan tarde como en el 460. El idioma oficial escrito de este reino era el latín, y Cuneda se veía a sí mismo como un legítimo sucesor de Magnus Maximus. De hecho, incluso los reyes posteriores de Gwynedd se referían a sí mismos como sucesores de Magnus Maximus. Por ejemplo, el pilar de Eliseo cerca de la ciudad de Llangollen, en Reino Unido, fue erigido alrededor del año 855 después de Cristo por el rey Singin ap Sedil. Fascinantemente, enumera a Magnus Maximus como el antepasado de ese rey. Así que los reyes posteriores rastrearon su linaje hasta el mismo Magnus Maximus, con el fin de legitimarse como verdaderos romano-britons,
y realmente se veían a sí mismos como descendientes de los romanos. Los habitantes de Gwynedd continuaron teniendo afinidad con Roma, mucho después del colapso del Imperio Romano de Occidente, especialmente porque el latín continuó en la escritura y la religión cristiana se practicó continuamente. Las clases gobernantes continuaron enfatizando a los antepasados romanos como una forma de vincular su gobierno con el antiguo orden imperial romano. Según algunos eruditos, como Juan Davies, hay un heredero decididamente britónico e incluso romano al temprano Gwynedd, y la herencia romana era tan fuerte que Brian Ward Perkins, un erudito a quien respeto mucho, escribió: se tardó hasta 1282, cuando Eduardo I conquistó Gwynedd, para que la última parte de la Britania romana cayera, y se puede hacer un fuerte caso para Gwynedd como la última parte de todo el Imperio Romano, este y oeste, para caer ante los bárbaros. Esto es verdaderamente fascinante. Entonces, ¿qué? Podemos imaginar el reino de Gwynedd como un faro de la civilización romana en el oeste, cuando todo lo demás cayó en la Edad Oscura. Podemos imaginar las ciudades de Gwynedd como ciudades romanas con impresionantes monumentos y estatuas y grandes foros, como en los viejos tiempos. Podemos imaginar a los soldados romanos vistiendo las antiguas armaduras y estandartes de los Limitanei y Comitatensis cientos de años después de que el Imperio Romano de Occidente había caído. Podemos visualizar basílicas romanas y posiblemente templos antiguos, manteniendo la antigua civilización romana en un mar de oscuridad. Esto ciertamente hace una visión muy romántica, y posiblemente para una bonita novela de fantasía exagerada, pero por supuesto sabemos que nada podría estar más lejos de la verdad. En realidad, hubo un rápido abandono de la política romana, sociales, prácticas e instituciones eclesiásticas, después de que los romanos se retiraron de Reino Unido bajo Magnus Maximus, dentro del área de Gwynedd y también en otros lugares de Reino Unido. El conocimiento romano se perdió a medida que los romano-británicos se inclinaron hacia una sociedad simplificada, militarista, casi tribal, que ya no incluía el uso de monedas y otras industrias complejas dependientes de una economía monetaria. Técnicas arquitectónicas que emplean ladrillo y mortero, e incluso conocimientos básicos, como el uso de la rueda en la producción de cerámica, fueron completamente olvidados. Los edificios eran primitivos en comparación con los impresionantes edificios de piedra romanos, y la mayoría de las personas vivían en casas redondas primitivas, como en los tiempos prerromanos. Brian Ward Perkins sugiere que los galeses tuvieron que abandonar las viejas costumbres romanas que resultaron insuficientes o incluso superfluas para enfrentar el desafío de supervivencia al que se enfrentaban. En palabras del propio Perkins, a pesar de su fragmentación política y luchas internas, parecía haber ofrecido una mejor protección contra la invasión germánica que la dependencia exclusiva de un ejército romano profesional que en los años turbulentos del siglo V era demasiado propenso a desaparecer o amotinarse. Entonces, básicamente lo que dice Perkins es que los galeses volvieron a un estilo de vida más primitivo, como se habría encontrado en la Reino Unido prerromana. Sí, continuaron con el idioma y la religión romanos, pero sus ciudades y viviendas no habrían parecido romanas en absoluto, ni su vestimenta o armadura militar. Pero de nuevo, los romanos del este en el momento de la caída de Estambul tampoco se parecían a los primeros romanos, pero aún así se llamaban a sí mismos romanos. Los galeses que vivían en el reino de Gwynedd también se veían a sí mismos como sucesores de los romanos, rastreando a sus antepasados hasta el mismo Magnus Maximus, y por lo tanto, ¿quién somos nosotros para decir que eran menos romanos que los bizantinos? Ellos sí usaban el latín y continuaron algunas tradiciones romanas, y por lo tanto, son un fascinante estado sucesor del Imperio Romano Occidental, que mantuvo una herencia romana mucho más tiempo que cualquier otro estado en el oeste. En 1282, este reino fue finalmente conquistado por el Reino de Inglaterra, y aunque la versión fantasiosa y romántica de los últimos romanos luchando contra los ingleses ciertamente está muy exagerada, aún podríamos decir que con la caída del reino de Gwynedd, un fascinante estado sucesor romano-británico finalmente cayó y fue incorporado al reino inglés. Así vemos cuán compleja y fascinante es en realidad la caída del Imperio Romano de Occidente, una caída que tomó muchos siglos y no es tan fácil y clara como a veces nos gustaría que fuera. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon.
o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, amigo mío. Y si quieres aprender más sobre los otros estados remanentes del Imperio Romano Occidental, de Julius Nepos en Dalmacia o de Syagrius, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si te interesa más aprender sobre otro intrigante estado sucesor del Imperio Romano Occidental en el norte de África, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco de nuevo a todos los amantes de la historia romana. Gracias por tu bondad.